yo qué les voy a decir sobre la lectura, pues tal vez quiero de alguna forma erotizar la lectura, y entonces qué tal si la lectura se convierte en el canto de esa ave que de repente nos hace sentir vivos. ¿Qué tal si sentimos, empezamos a creer que la lectura no es un libro aburrido, sino que la lectura es ese canto que de repente nos hace sentir que estamos acá, que necesitamos vivir el mundo? Es decir, No le escuchamos, profe, no le estamos escuchando. como si Se le necesitara escucha entrecortado. una pista. Entonces, denme por favor un minuto. Bueno, señor. Voy a conectarme a mis datos. Bien, ¿qué tal me escuchan ahora? Sí, señor, ya. Y desde mi internet, qué pena con ustedes. Espero que los datos no fallen. Bien, entonces decía de la lectura. ¿La lectura sí la escucharon bien? Sí, señor. Vale, entonces lo que decía es que tal si el canto de esa ave se convierte en la lectura, en ese momento de silencio, en ese momento en que de pronto se ilumina, o ese momento perfecto de silencio en el que de repente entiendes tu vida, o ese momento en el que de repente le das sentido a la vida. ¿Qué tal si un poco leer se convierte en sentirnos vivos en el mundo? Bueno, eso es un poquito tal vez lo que quisiera decir al final, pero esto tan solo es el comienzo. ¿Por qué llegué a eso? Porque llego a esa conclusión tal vez de que leer sea sentirnos vivos. Bueno, un poco lo que sucede cuando estamos estudiando, cuando estamos leyendo, es esto. ¿Qué sienten al ver esta imagen o qué podemos leer en esa imagen? ¿Será que es rico? ¿Es cómodo? ¿Qué piensan? Sí, es una persona que está como muy concentrada en la lectura, pero a la vez muy pensativa. Como que le transporta la lectura que está en ese momento, pues, leyendo. Sí, parece absorto en la lectura, sin embargo, cuando uno ve, y ahorita miraremos otra pintura que me llama mucho la atención, no necesariamente uno podría decir que es un lugar cómodo, no estamos sentados en la playa, ¿cierto? Esto un poco porque no solamente está leyendo, sino que además está estudiando. Y un poco tal vez tendríamos que partir de eso, de que el leer, el escribir, el estudiar, pues tampoco es algo cómodo. Por eso ahorita vamos a hablar eso de que leer es importante y leer es rico. Sí, pero hay que tener cuidado con eso. Cuando uno mira esta pintura, o por lo menos yo cuando la veo, la detallo un poco, siento como si está absorta en la lectura, pero al mismo tiempo que siento que hay cierta incomodidad, que han pasado las horas y que tiene la cabeza baja o gacha, ¿no? Eh, el tiempo transcurre en el lector.
Y nosotros nos dedicamos un poco a eso en la universidad. En la universidad lo que hacemos es leer y escribir. Estudiar es leer y escribir. Eh, pues leer y escribir cómo. Tal vez tendríamos que mirar un poco eso, cómo se lee y se escribe en la universidad. Un poco también en contra de que no sabemos leer y escribir cuando llegamos a la universidad. Más bien, cómo en la universidad aprendemos a leer y a escribir. Porque en todos los ámbitos aprendemos a leer y a escribir diferente. ¿Mm? Teresa Andrueto es una mujer que admiro mucho. Eh, pues aquí nos aclaran muchas dudas en relación con la lectura y a mí en especial me gusta mucho el hecho de que primero consideremos que leer es un arte. El arte de leer es el arte de saber fijar la mirada, de saber detener la mirada. Y no solo de saber detener la mirada sobre las palabras, es también la posibilidad de saber detener la mirada en el mundo, saber leer el bosque, saber leer la ciudad, saber leer el canto de ese pájaro que de repente me hace sentir vivo. En la academia, en todos los programas, pero a veces uno en la academia, o por lo menos desde mi experiencia, ¿no? Es muy personal, a veces sentía como si la literatura en general no fuese tan valorada, o como si, bueno, leer es bueno, pero en la universidad leemos artículos científicos, ¿no? Otra literatura. Y yo particularmente estoy en desacuerdo, me siento mal cuando así se percibe, porque creo que la literatura en sí misma es una forma de conocer el mundo. Bueno, y no lo digo yo solamente. Escuchen lo que dice María Teresa Andrueto. El arte, el arte, no solo la lectura. Sí, he dicho que la lectura es un arte, pero el arte es el cine, el arte es la literatura, el arte es la pintura, ¿sí? Ampliemos también esa perspectiva de arte. El arte es un método de conocimiento, una forma de penetrar en el mundo y encontrar el sitio que nos corresponde. Perdón ahí por la R, que nos corresponde. A mí eso me parece muy bello de María Teresa Andrueto porque lo que nos está diciendo es que necesitamos del arte también porque el arte es otra forma de comprender el mundo, es otra forma de saber del mundo, de conocer el mundo. Por tanto, no, no me interesa que nos quedemos en la discusión si hay una literatura o qué literatura es válida o no es válida, sino mejor que aquí estamos hablando de que leer nos permite conocer el mundo de otra manera. ¿Sí? Y por eso, cuando hablo de la lectura y esa invitación por la lectura y querer erotizar la lectura, es decir, que también tengan el mismo deseo que yo tengo por leer, es porque quiero que ustedes también vean en la literatura una forma de ver el mundo, una forma de sentirnos vivos en el mundo. ¿Sí? Por eso, cuando leemos, qué sé yo, si nos gusta la poesía y leemos poesía, leer poesía nos revitaliza, como que nos devuelve la vida, nos saca un poco del trabajo y nos vuelve a decir, estás vivo. Y siento que así lo hace también cada ciencia. Cuando leemos un artículo científico, de algún modo le estamos dando vida a la ciencia que estudiamos y a nosotros dentro de la ciencia, porque es acceder a la forma en que esa ciencia, ese artículo científico de un área de conocimiento nos dice algo sobre el mundo. Leer es algo así de fascinante, pero claro, no significa que una lectura sea más o menos que otra, pero leer en sí mismo es una forma de conocer el mundo. Y eso es diferente a que simplemente digamos que leer es importante. No, aquí estamos diciendo que leer es fascinante, porque leer es una forma de ver el mundo, de percibir el mundo, de comprenderlo. Pero no es fácil, ¿no? Por eso volvamos a, a esta pintura. Tal vez no está feliz o no se ve sonriente o no se ve brincando. Parece que está muy concentrada, muy seria, tal vez las cejas un poco arqueadas y la espalda un poco gacha y la cabeza abajo, porque no siempre es fácil, porque hay que aprender a ver el mundo como lo vemos en esas lecturas, como lo pensó alguien más.
La literatura, a mí quiero como hacer una aclaración, y es que la lectura no es buena ni mala, lo que hay en la literatura no es bueno ni malo, todo lo que hay en la literatura es finalmente la condición humana, es decir, lo que somos nosotros. La Biblia es lo que somos nosotros, así como el Quijote es lo que somos nosotros. Siempre en esos libros podemos encontrar algo de nosotros, algo sobre el mundo. Y este pequeño fragmento de Jorge La Rosa, del mismo que leí eh, el primer fragmento, me parece muy poderoso en ese sentido. Y dice, la literatura no reconoce ninguna ley, ninguna norma, ningún valor. La literatura, como lo demoníaco, solo se define negativamente, pronunciando una y otra vez su non serviam. Tratando, desde luego, de la condición humana y de la acción humana, ofrece tanto lo hermoso como lo monstruoso, tanto lo justo como lo injusto, tanto lo virtuoso como lo perverso, y no se somete, al menos en principio, a ninguna servidumbre, ni siquiera moral. Es decir, que si bien en lo que leemos hay algo de nosotros, cuando digo de nosotros digo de la humanidad, pues bien ahí encontramos todo lo que somos, ¿sí? Lo bueno y lo malo, lo maravilloso y lo más perverso que puede ser el ser humano. Y por eso la literatura se convierte en una forma de pensarnos sobre nosotros mismos, ¿no? Una suerte de reflexión y de conciencia sobre quiénes somos y lo que hemos hecho del mundo y lo que es el mundo, una lectura del mundo. Y entonces, un poco también para salirlos de la idea de que hay que leer cosas bonitas o de que la poesía es bonita, cosas así, porque creo que la literatura no se trata de que sea bonita, sino que se trata, otra cosa es la metáfora, ¿cierto? La metáfora, por supuesto, es crear una imagen, y esa imagen poética no significa que sea algo bonito, pero ese derecho a la metáfora es poder hacer de la palabra una imagen poética, poesía. Pero poesía tampoco es ese texto versado, ni que rima. También tendríamos que pensar que lo poético es mirar un atardecer, que lo poético es el canto de ese pájaro del que nos contaba Jorge La Rosa, ese momento en el que de pronto ese canto del ave, ese árbol, ese atardecer, nos remece y nos evoca sentimientos. Creo que eso tendría que ser lo poético, así como un instrumento, así como el canto, qué sé yo, ¿sí? También expandiendo esa idea de lo poético. Aquí va otra, aquí va otra pintura, que no puse quién era el autor y se me olvidó quién es. Um, y creo que con ella podríamos pensar un poco lo que significa estudiar. ¿Quién quisiera hablar un poco de esta pintura? ¿Cómo la siente? ¿O quiénes se ven también en esa pintura, no? ¿Quiénes nos hemos visto así? Como agotado, cansado, Ajá. como que ya no quiero saber nada de esta vaina ya. Porque estudiar es difícil, ¿no? Es apasionante, pero es difícil. Es un poco ponernos la mano en la cabeza y decir estoy mamado, estoy cansado. También leer eh, también leer debemos entender que leer no es, y por eso allí también quería como llamar la atención sobre esta idea que tenemos de la lectura como algo importante, como algo rico, maravilloso, porque la lectura no siempre es algo rico y maravilloso. La lectura, como es un artefacto de la cultura y por tanto dice algo de nosotros, de la humanidad, quiere decir que en ella vamos necesariamente sí, vamos a poder buscar placer, puede ser placentera, puede ser amigable, puede ser bella, pero también la lectura nos puede transformar. Por eso, cuando uno se lee un libro,
que es lo mismo cuando pasamos por un ámbito educativo, algo pasa, nos transforma, porque de repente cuando leemos algo y entendemos algo, es decir, le damos sentido a lo que leemos, de repente el mundo lo vemos diferente. Pero para que eso suceda, no es fácil, ¿no? Hay que leer, y leer no es simplemente pronunciar en voz alta las palabras. Leer es importante. No, leer no tiene que ver con eso. Que es lo mismo con el pensamiento crítico. Cuando a uno le dicen, tenga pensamiento crítico. No, no, no es tenga pensamiento crítico. Es alguien que te demuestre y que te acompañe en eso que entendemos por pensamiento crítico. Y tal vez la lectura también tiene que ver, o el saber leer y leer críticamente tiene que ver con alguien que te enseñe, por eso el maestro, que te diga qué es y que te diga cómo y que te demuestre cómo es leer críticamente. También entender que la lectura es parte del estudio y que leer y que al ser parte del estudio no solo es rica y placentera, sino que cuando estudiamos la lectura también se convierte en un peso, que leer también es una fatiga, que leer también cansa, que leer también nos deforma. Es decir, cuando leemos, esa transformación implica que puede pasarnos cualquier cosa. De repente una lectura te puede hacer el día, es decir, te puede hacerte sentir feliz, pero también la lectura puede ser lo opuesto, puede hacernos sentir tristes, profundamente tristes. Um, y creo que por eso es que decir que la lectura es importante y la lectura es bella es solo una cara o es reducirla mejor. Y creo que también quiero que pensemos en que la lectura no solo es bella y es bonita y es hermosa y es importante, es también lo opuesto. Y de hecho, eh, Graciela Montes, que es ella es filósofa y es escritora y gestora cultural, ya no está activa, pero Graciela Montes, me encanta esa mujer y es una de mis maestras. Y Graciela Montes dice, bueno, tiene un ensayo sobre esto de leer es importante. Lo que hace ella es mostrarnos cómo leer es importante se convierte en un eslogan. ¿Y para qué sirve un eslogan? ¿Para qué sirve un eslogan? ¿Para qué los eslogans en las empresas, en las Pues marcas? para recordación de marca, para que se nos quede mucho más grabado el mensaje y nos apropiemos del mismo. Y para vender, Ajá, sobre sí. todo, ¿no? Pues un poco lo que hace Graciela Montes también es criticar fuertemente esta frase, leer es importante, porque de repente se convierte en un eslogan que vende, pero la lectura no puede reducirse a un eslogan, precisamente por lo que hablábamos hace un momento, porque la lectura no solo es bella, no solo es bonita, y porque leer no solo es placentero, también es lo opuesto. Ahora, lo bello del estudiante o del estudio es cómo esa lectura se incorpora a nuestras vidas y hace parte de nuestra formación. ¿Sí? Pero el hecho de que haga parte de nuestra formación eh, quiere decir, es como nosotros aprendemos a formarnos con esa lectura, aprendernos a formarnos tanto en lo más bello como en lo más perverso que podemos encontrar en la lectura, que es finalmente el mundo. La lectura es leer el mundo, o es encontrarnos con el mundo, y en el mundo hay de todo, ¿no? Quería sobre todo decir eso, eso de que leer es importante, es simplemente un eslogan vacío. La pregunta es, ¿para qué leer y por qué leer? Pero sobre todo, a ustedes, o bueno, a nosotros que estamos en el ámbito educativo universitario, la pregunta es, ¿para qué leer, por qué leer y cómo leemos? Bueno, yo creo que la rosa sigue siendo ahí bastante potente, fundamental en esta idea de la lectura, pero la lectura en relación con el estudio. Ahorita les voy a hablar un poquito más de la rosa. Graciela Montes, la que les acabo de hablar sobre, la que les acabo de mencionar sobre la lectura,
dice que, la que dijo que la lectura no es importante, ¿cierto? Simplemente, bueno, hace parte de nosotros, sí, pero no podemos caer en ese eslogan vacío de decir que es importante. También dice que la lectura no puede ser una imposición, o sea, no es solo que nos diga el profesor de, qué sé yo, el profesor de química, el ingeniero, el doctor, lean porque los universitarios tienen que leer, porque leer es importante. No, eso también son palabras vacías. La pregunta sería claro, yo estoy seguro que bueno, los maestros hacemos eso, es leamos, no, aprendemos a leer. Un maestro lo que hace es enseñarte a leer el mundo desde un área del conocimiento. Un ingeniero no ve el mundo igual a un botánico, jamás. Vemos el mundo totalmente diferente. Un ingeniero civil ve el mundo, ve la ciudad totalmente diferente a como la puede ver un grafitero. ¿Mm? Porque ven el mundo, leen la ciudad de manera diferente. Pero bueno, leer no puede ser una imposición. El deseo de leer de repente no puede ser algo que apareció y de repente podamos decir, me gusta leer. No. Y Graciela Montes tiene eh, una analogía muy bella y me parece además muy poética y se las quería compartir. Bueno, y si leer no es algo que uno diga que uno diga que el otro dice que le gusta leer, o no es algo que uno pueda imponerle al otro para que también le guste leer, entonces, ¿qué se necesita para que el otro desee leer? Y miren lo que dice Graciela Montes. El aire no entra abriéndose paso a toda costa por los pulmones, presionando contra ellos, sino que primero se tuvo que haber abierto el tórax y hecho el vacío esponjoso. Solo entonces fluye el aire para cubrir esas celdas vacías. La lectura también tiene su propia respiración y el enigma viene antes de la lectura. Y yo no sé si a ustedes les dice todo lo que a mí me dice este fragmento, pero me parece además sumamente bellísimo. En los pulmones no entra el aire simplemente porque el aire quiere entrar a los pulmones. Es porque primero está el vacío, primero está el deseo del aire, primero está el deseo de la lectura. Y ese deseo de la lectura no se da imponiéndose, sino que ese deseo de la lectura se provoca. Primero tiene que, de repente, la lectura primero tiene que estar de repente, primero como ese pájaro, recuerden el fragmento de la rosa, ese pájaro que irrumpe, que de repente está ahí y solo existe ese pájaro y solo escuchamos el canto de ese pájaro y nos absorbe, recordemos la pintura, de repente, así debería ser la lectura o así deberíamos entender la lectura. Leer, el deseo de leer debería ser ese vacío, esa necesidad de leer, porque sé que en ese libro, por ejemplo, que en ese libro necesito algo. Hay una curiosidad porque en ese libro voy a satisfacer de alguna manera mi necesidad. O necesito de ese libro porque ahí está el enigma, porque ahí está lo que quiero y ahí está el reto que acepto de encontrar lo que necesito. ¿Y qué necesitamos? No sé. Precisamente la lectura también se convierte en un deseo no satisfecho, en buscar y querer más. Como cuando, como cuando jugamos videojuegos y de repente tenemos esa sensación de querer leer más porque no hemos logrado lo que busco. O como cuando veo una película y de repente tengo ese deseo de ver otra porque me encantó la primera y porque quiero ver más. Así debería ser la lectura. Pero para que sea eso, para que ese deseo esté ahí, pues primero tenemos que provocar el deseo. Y el deseo, recuerden, no es que sea placentero solamente, es placentero, la lectura es placentera, ¿sí? Pero también, y por eso aquí empezamos a vincular con el estudio, ese placer a veces es tedio, pero el estudio tiene que ver con eso, con la dificultad.
Y aquí me remito a un texto de Stanislao Zuleta, El elogio a la dificultad. Porque estudiar es eso, y leer también es eso. Es decir, leer no es simplemente decir, me leí la experiencia de la lectura de Jorge La Rosa. No, realmente ahí no está el reto. El reto está en sentir ese libro, en ser parte de ese libro, en comprender el libro, en darle sentido al libro, a lo que leímos. Eso es el elogio de la dificultad también de Stanislao Zuleta. Cuando estudiamos, estudiamos porque buscamos darle sentido a aquello que nos interesa en el mundo. Me interesa la ingeniería civil, me interesa ser maestro. Bueno, pues eso que me interesa en el mundo, por eso busco el estudio, porque busco ese enigma, porque siempre busco cómo ser maestro, porque busco cómo ser ingeniero civil. Ahí está el deseo y es un elogio a la dificultad. No es fácil, no es simplemente decir voy a hacer una carrera, un programa académico y listo, y soy el abogado, y soy el ingeniero civil, y soy el maestro. Creo que nunca terminan. Un abogado que no vuelve a leer sobre todas las sentencias que se emiten, se desactualiza. Deja de ser un abogado que lee o que está al tanto de lo que sucede con las leyes en Colombia. Un maestro que no vuelve a pensar la educación y no vuelve a pensar a los estudiantes y cómo enseñar, de repente dejó de ser un maestro que responde al contexto de los estudiantes. Así que leer es de repente mantener vivo ese deseo de leer. Y si mantener, ahora, ¿cómo se mantiene vivo ese deseo de leer? Leer y escribir son una simbiosis. Conectemos ambos. Leer entonces tiene que ver con, bueno, esto desde mi perspectiva, ¿no? No quiere decir que eso sea leer, pero al menos me encanta pensar que leer no tiene que ver solo con las palabras, sino, por ejemplo, yo una vez me di cuenta que aprendí a leer el bosque y aprendí a leer porque de repente me di cuenta qué significaban los líquenes sobre las guaduas. Y creo que leer y escribir son una simbiosis porque de repente son como estos líquenes. Los líquenes son una simbiosis entre alga y hongo. Y esa alga y ese hongo, bueno, los podemos encontrar en los árboles, en las guaduas. Y a mí me parecía muy interesante en las guaduas porque de alguna forma nos dice el estado de la guadua, si es joven, si está madura, ¿sí? Dependiendo del cambio de los líquenes y de sus colores. Cuando yo me di cuenta de que saber qué significaban esos colores y esos cambios en una guadua era saber que leía algo de la guadua y del bosque, y que el bosque deja un registro, ¿sí? Eso es escribir, un registro de aquello que sucede del mundo. Y digo que son una simbiosis porque necesitamos de ambas, es decir, siempre que leemos, estamos buscando el sentido a las cosas y al mismo tiempo debemos dejar un registro de las cosas. De alguna manera, todas las culturas lo hacen, no solamente con palabras. Si pensamos en bueno, en las comunidades indígenas en general, que dicen que son orales y que no escriben, yo no estoy de acuerdo con eso, porque si pensamos en los arhuacos y en sus mochilas, ellos tejen, y ellos dicen, ellos tejen el pensamiento. Ahí no solo están leyendo, sino que están escribiendo. Esos símbolos que quedan sobre las mochilas, ahí están plasmando la forma en que ellos piensan, que leen el mundo. Y la escriben, es una escritura, ¿no? Y digo que es una simbiosis porque dice Carolina Sanín dice algo muy bello en relación con la escritura. Ella dice, lo que pasa es que escribir es pensar despacio. Por tanto, leer es irse a pensar con otro. Cuando yo les compartía el texto de Jorge La Rosa, leer era irse a pensar con Jorge La Rosa, a sentir esa ave, ¿no? Que cantaba. Entonces, si leer es irse a pensar con otro, en este caso nos fuimos a leer con Jorge La Rosa, escribir es pensar despacio, es dejar un registro y cuando dejamos un registro nos damos un momento para pensar lo que vamos a escribir.
Escribir es pensar despacio. Y básicamente lo que nosotros hacemos cuando estudiamos, pues es leer y escribir, ¿no? Leemos y dejamos un registro de lo que leemos. Cuando escuchamos al profesor y leemos algo con el profesor, leemos, y cuando tomamos nota, estamos escribiendo lo que el profesor y los estudiantes leyeron. Siempre estamos haciendo ambas cosas, ¿no? Estamos leyendo y escribiendo. Y miren lo que dice Jorge La Rosa precisamente sobre el estudiar. Y pónganle mucho cuidado para que entendamos que tiene que ver la lectura y la escritura con el estudio. Dice Jorge La Rosa, estudiar es también preguntar. Las preguntas son la pasión del estudio, su fuerza y su respiración para crear el deseo de leer. Eso lo digo yo, lo que estén conmigo. Y su respiración y su ritmo y su empecinamiento. En el estudio, la lectura y la escritura tienen forma interrogativa. Estudiar es leer preguntando, recorrer, interrogar las palabras de otros y también escribir preguntando, ensayar lo que les pasa a tus propias palabras cuando las escribes, cuestionándolas, preguntándoles, preguntándote con ellas y ante ellas. Y eso a mí me parece fascinante. Estudiar es el arte de hacer preguntas. Sí, pero esas preguntas no las hacemos leyendo y escribiendo. Y nos hacemos preguntas incluso cuando escribimos lo que hemos leído, porque es enfrentarnos a la forma en que pensamos. Recuerden que escribir es pensar despacio, y cuando nos leemos nos estamos dando cuenta de cómo pensamos y nos cuestionamos. El estudiar, como lo vimos acá con este joven estudiando y escribiendo, ¿no? Libros porque está leyendo, y un papel y un lápiz, bueno, tinta y pluma porque está escribiendo. Y cuando se lee, de repente nos ponemos una mano en la frente porque nos estamos cuestionando, nos estamos haciendo preguntas de lo que leemos y de lo que escribimos. Estudiar se convierte en ese arte, en esa arte. El arte de hacernos preguntas, mientras que leemos escribiendo, mientras escribimos leyendo. Y casi que con estas palabras se ha dicho todo, con lo que dice Jorge La Rosa. Pero entonces, por eso los maestros siempre deben tener viva esa llama o esa erótica de la enseñanza. Enseñar es enseñar significa aprender a leer y a escribir. Y estudiar entonces, estudiar con el maestro en la universidad, en la escuela, en donde sea, es también hacernos preguntas. Pero hacernos preguntas, cuando leemos un libro, tenemos que ir con preguntas, o mientras que leemos el libro tenemos que hacerle preguntas y escribir las preguntas, y eso es leer en parte críticamente, hacerle preguntas al texto, cuestionar el texto y cuestionar incluso lo que yo escribo del texto. Como las preguntas, perdón, como la lectura y la escritura y las preguntas no tienen que ver solo con los libros, qué pena. Hola. Sí lo escuchamos, profe. Ah, bueno, qué pena. Eh, de repente, cuando yo les decía que cuando, bueno, lo que pasa es que yo fui intérprete ambiental en el Jardín Botánico de la universidad, y entonces por eso yo les decía que cuando de repente aprendí a leer el bosque, sentí que aprendí a leer de nuevo, y también eh, les comparto tal vez las mismas preguntas que me he hecho, y es que siento que así también es, y es que la lectura no solo está en los libros, sino que también está afuera, en el mundo. Eh, ¿Quién ha visto esta planta? ¿Quién sabe qué planta es? ¿No? Ni idea, yo no sé, no sé si alguno de los participantes la conoce.
No sé cómo la llamarán ustedes. Esa es aquí uno toca y se cierra. Le llaman dormilona o dormidera. Ah, sí, señor. ¿Sí? Ujú, sí, señor. La ¿Tú famosa también? dormilona. Ujú, Ah, sí. dormilona. Ok. ¿Quién no la ha tocado? Bueno, si la han visto. ¿La han tocado? Están muy tímidos nuestros participantes hoy, profe. Yo no sé qué les Demasiado. pasa. No hablan, no sé. A Sí, ver. profe, buenas tardes. Sí, sí, cuando era niña uno las tocaba. Ahora poco se ve por acá en Buenaventura, pero sí, sí la conozco, la dormidera. Incluso una tradición que pues acá del Pacífico, no sé por allá, que cuando los bebés lloraban mucho cuando ellos nacían, les hacían poner un ramito de eso debajo de la almohadita y que los hacían dormir. Pues esa era Ah, la qué creencia, no sé. Y yo incluso hice eso con mi primer hijo. Oh, qué bien. Muy bello porque es además un cultural, ¿no? Bueno, y bueno, para que nosotros hayamos tocado esa planta, de repente, nos tuvo que haber pasado, de repente, necesi- surgió el deseo, ¿no? Surgió la curiosidad y nos hicimos la pregunta, ¿en serio se cierra? ¿En serio si la tocamos, se duerme? Y creo que es eso, ese deseo, esa curiosidad por tocar y probar que en serio se duerme, que en serio cierra sus hojitas, es esa misma curiosidad la del estudio, es esa misma curiosidad la que mueve el conocimiento. En cualquier área del conocimiento, siempre la pregunta, el deseo por conocer está motivado, movilizado por la pregunta. Ir a palpar esa planta es hacer una lectura de esa planta, es ver sus flores, es ver cada uno de sus pétalos y es sentir cómo se cierra. Si nosotros dejamos la curiosidad de lado, si nosotros dejamos de lado el deseo de hacer preguntas, no estamos estudiando, dejamos a un lado las ganas de conocer el mundo y al mismo tiempo las ganas de vivir. Por eso les compartía un poquito ese primer fragmento del libro. ¿Cuántos de nosotros hoy escuchamos un pájaro cantar? Ninguno. No, sí, mira que uno sí los escucha, pero uno como en medio de tantas preocupaciones o en medio de, cierto, no es no se vuelve como detallista, como que se sienta a admirar el canto del pájaro, admirar la naturaleza, no, uno vive el día a día con los afanes del tiempo, entonces esos verdaderos detalles que son tan importantes y que nos pueden hacer incluso despertar de ¿cierto? De las cosas que estamos viviendo o en las que nos estamos sumergiendo cada día. Entonces, las realmente importantes, porque para mí esto realmente es importante, no, las dejamos pasar. Muy bien. Entonces Profe, voy a ir. yo sí lo escucho todos los días, profe, porque tengo unos pajaritos que rescatamos y de hecho cambian hasta el sonido cuando abrimos el chorro del tanque cuando está llenando. Son muy ¿Y bonitos. de dónde eres, profe? Profe, estudiante, no sé. César Augusto, ¿de dónde es? Profe, buenas tardes. Soy del campus Cartago de la Unión Valle del Cauca. Em, por ahí quisiera empezar a ir cerrando. Em, vivimos en un tiempo que es un tiempo, bueno, es el tiempo del cronos, es el tiempo de los adultos, es el tiempo del trabajo, es el trabajo que nos consume. Cronos es un dios, el dios que devora a sus hijos. Y es un poco ese tiempo, ese tiempo y la lógica del tiempo en la que estamos, la que devora nuestra vida. Esa rutina hace que dejemos pasar cosas por alto, que dejemos de detener la mirada
que dejemos de pensar, ¿no? Que tengamos un libro de 1000 páginas, mentiras, ¿cuánto tiene? Que tengamos un libro de 700 páginas y que ya no tengamos el tiempo de sentarnos a que transcurra el tiempo en la lectura, porque el trabajo no nos lo permite. Ya no tendremos el tiempo, quizá ya no existe, que también es preocupante, el tiempo de mirar esta planta y tocarla. Y también tendríamos que preguntarnos qué pasa cuando no tenemos el tiempo de leer. Así que todo termina como en un elogio a la lectura que lo hace el mismo Jorge La Rosa. Y ese elogio a la lectura es, bueno, y a la escuela. La escuela o la universidad, o sea, lo que quiero decir es la condición de estudiante es de cierta manera una condición de privilegio. Es tener el tiempo, es decir, alejarnos del tiempo del cronos, el que nos devora, y tener tiempo para estudiar, para leer, para hacernos preguntas con alguien, para escribir lo que pensamos. Y eso es bellísimo. Y es tal vez el llamado de atención a que nos disfrutemos esa condición de ser estudiantes, porque es tal vez el mejor momento de nuestras vidas para estudiar, porque es tener pleno tiempo para preguntarnos, leer, escribir y pensar. Y es el mejor tiempo para tener la suficiente curiosidad de ir a tocar la planta o la suficiente curiosidad de ir a escuchar el pájaro y la suficiente curiosidad para ir a tomar un libro. Ella es Graciela Montes, mi maestra, yo esa mujer la quiero mucho, no es activa, ya ella se pensionó y se retiró del mundo público, del espacio público, de la esfera pública, pero quedaron sus textos. Yo quisiera cerrar este espacio, esta reflexión, esta suerte de motivación a la lectura, a lo que hay en la lectura y al deseo, o a pensarnos la relación que tiene la lectura, la escritura, las preguntas y el estudio. Y quisiera cerrar entonces con este texto con dos lecciones que ella nos deja sobre la lectura. Ella no dice que leer es importante, dice, leer es interesante, hasta acuciante, ¿no? Contrapone también. El lector básico tiene un interés máximo en su lectura. La posición del lector de grado 0 a grado 1 es activa, siempre, intensamente protagónica siempre, siempre personal, única, nunca pasiva, nunca desganada, ¿no? Porque estamos hablando de la curiosidad, nunca es pasiva. Es un gesto propio, construir un sentido es conseguirse en un sitio en este mundo, en este momento, en este instante. O sea que leer para construir sentido es hacerse un lugar en el mundo, es darle sentido a esa ave que canta, es darle sentido al libro que leo, es darle sentido al bosque en el que camino, es darle sentido a la vida, a mi vida cotidiana. La lectura siempre es provisoria, como una ciudad que estuviera siempre en obra. Miren, la lectura es como una ciudad que siempre está en obra. Las conjeturas, los sentidos se van construyendo a su manera pequeñas órdenes. Son siempre provisorios y solo se congelan en órdenes perdurables cuando se deja de leer. Es decir, que si la lectura es como una constante obra negra, quiere decir que nunca terminamos de leer, que es como el estudio y la formación. Nunca terminamos de estudiar, nunca terminamos de leer. Nunca terminar de leer, nunca terminar de pensar, nunca terminar de hacernos preguntas, nunca terminar de estudiar, es nunca perder la curiosidad. Es siempre, siempre estar dando sentido a la vida, es siempre estar construyendo sentido, es siempre estar por el mundo caminando y dándole sentido al estar caminando por ese mundo. Y de esa manera quiero cerrar. La invitación es a que le demos sentido a esa vida de estudiantes, a esa vida de maestros, a esa vida de académicos, porque es un momento crucial en nuestras vidas. Y leer y escribir y pensar críticamente y leer críticamente no puede convertirse en un imperativo,
hay que tener pensamiento crítico, hay que leer porque es importante, sino que la invitación es a que nos pasemos por la biblioteca, nos llevemos un libro, nos pasemos por el bosque, estemos enfrente de un atardecer, al lado de esos pájaros, y nos sintamos vivos. Profe, tengo una pregunta. Bueno, antes acá Álvaro Sarría Orozco dice que la lectura es descubrir el enigma que está inmerso en esta. Total, y creo que es el mismo planteamiento, es el bello planteamiento también de Graciela Montes. Es un enigma, ¿por qué? Hay que ir a mirar qué pasa en ese libro. Y esa es precisamente la curiosidad. Cuando uno toma un libro en la mano, o cuando uno va al cine, por ejemplo, es esta curiosidad infinita por descubrir qué pasa en ese libro, qué pasa en esa película. Y creo que también ahí está el deseo de leer, sentir esa curiosidad por ir a ver una película y darle sentido a ese enigma, hay que leerlo, ¿no? Pero no leerlo es decir, me leí el libro o me vi la película, es comprender, es hacer una lectura, es interpretarla, ¿no? Es una interpretación propia, porque todos podemos leer de manera diferente, entender de manera diferente. Profe, yo tengo bueno, normalmente a la biblioteca siempre llegan los estudiantes y le dicen a uno, ay, venga, qué pena, lo que pasa es que no, se me dificulta leer, ¿cierto? Entonces necesito unos tips, que me dé unos pasos para poder, o sea, volverme más analítico y poder interpretar lo que estoy leyendo, porque me duermo cuando leo. Entonces, ¿usted qué recomendaciones nos daría en cuanto a eso? Esa es la gran responsabilidad del maestro y del bibliotecario, a propósito. Yo al principio estaba hablando de una erótica de la enseñanza y también una erótica de la lectura, es decir, cómo le compartimos, le contagiamos ese deseo al otro de leer, pero entonces uno no puede leer porque le toca leer, uno no puede leer lo que no le gusta leer. Creo que ese arduo trabajo del maestro y del bibliotecario es, con ese que quiere leer o que busca leer, lograr recomendarle algo que suscite el deseo de leer. Y yo creo que para eso hay que conocer al otro un poco, ¿no? Eh, Cuando a alguno le dicen, recomiéndame algo para leer, pues uno de alguna manera tiene que saber qué hace el otro, a qué se dedica, qué le gusta, qué no le gusta, qué películas ve, con quién juega. Y creo que al mismo tiempo es responder a la cotidianidad del otro, ¿no? Eh, ¿Qué hace el otro en la vida cotidiana? ¿Cómo logro llegar al otro? ¿Cómo le recomiendo algo que toque la vida del otro? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. A uno en el colegio le decían, leer es importante, lea. El profesor de español una vez me dijo, ¿usted se ha leído 100 años de soledad? Yo le dije, no. Y delante de todo el grupo me dijo, qué vergüenza, si es el premio Nobel de literatura. Y yo con mucha vergüenza me fui para la biblioteca, saqué el libro, pero llegué a la página 100, con sueño, casi dormido, no entendía nada, no sabía cuáles eran los personajes, y terminaba diciendo como que no, yo tengo problemas, porque de verdad no entiendo nada. Y fue una frustración tremenda. Después pienso que el problema no era mío, el problema era del maestro, porque es que es lo que decía, no es lea, es leamos. Y de repente, una vez, me encontré la saga de Harry Potter en la biblioteca. Me encontré los libros de una película que me había tocado profundamente. Claro, Harry Potter ya no está en auge, pero en su momento a mí me tocó y de repente encontrar esos libros y empezar a leerlos y empezar a reír con ellos y a llorar con ellos, eso para mí fue magia. Y creo que yo desde ese momento siento deseo de leer, porque cierto que siento que me tocaron esos libros, que hacían parte de mi vida cotidiana y de algo que amaba. Y 100 años de soledad no. Después me encantó 100 años de soledad en la universidad cuando lo leí, bueno, porque era un club de lectura, porque compartíamos ese deseo y conversamos el libro y hablamos de la historia de Colombia, etcétera. Y fue otra experiencia, pero en su momento, con el imperativo del profesor, léase 100 años de soledad porque no, eso no funciona.
Bueno, profe, muchísimas gracias. Rosalba Durán dice que gracias por compartir. No sé si alguien más tiene preguntas para el profesor o si de lo contrario, pues daremos fin a la sesión del día de hoy. No sin antes agradecerle, profesor, por su participación, por la invitación, por acceder pues a la invitación que le hacemos cada año. Muchas gracias de verdad, y le damos también gracias a todos nuestros asistentes y espero pues que se animen, que se motiven a empezar a leer o a continuar leyendo. O pasar por esa biblioteca. O Que allí nos pasar, vengan por esperan. favor a la biblioteca, sí, necesitamos que por favor se acerquen y lleven todos los libros que les interese de verdad o que les podamos recomendar a ustedes. Muchísimas gracias, profesor, y feliz resto de tarde para todos. Hasta luego. Chao, pro. Hasta Chao. luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Recuerden la asistencia, por favor. Cris, voy a cerrar entonces la sesión. Ahí está. Detener grabación.